Vázquez. Vamos a hablar sobre la fermentación microbiana limitada por el sustrato, capítulo 29 del libro Ingeniería de las Reacciones de Levenspiel, tercera edición. Si se supone que el rendimiento fraccional es constante y no hay decrecimiento de la velocidad de reacción por inhibición de producto o por sobrepoblación de células en el cultivo, la ecuación usada para la velocidad de reacción se puede deducir a la ecuación de Monod, donde vemos que la velocidad de reacción en C es igual a la relación C sobre A multiplicada por el negativo de la velocidad de reacción en A, lo que es igual a la constante de velocidad de reacción multiplicada por la concentración de A multiplicada por la concentración de C dividida entre la concentración de A más la constante de Monod, con la condición de que la concentración de C menos la concentración inicial de C es igual a la relación C sobre A multiplicada por la concentración inicial de A menos la concentración de A, donde podemos ver que la concentración de A inicial y la concentración de C inicial serán las alimentaciones al inicio del sistema. Cuando empieza el progreso, la concentración inicial de A es alta y la concentración inicial de C es baja, con lo cual CA tiende a 0 y habrá un punto intermedio donde la velocidad de reacción sea alta. Entonces, la velocidad al principio y al final del progreso será baja, pero habrá un punto intermedio donde será alta. Si hacemos la derivada de la velocidad de reacción en C con respecto a tiempo igual a 0, podemos encontrar un punto donde la velocidad de reacción será máxima cuando CA se encuentre a máxima velocidad. Esto se hace encontrando la raíz cuadrada de la constante de Monod al cuadrado más la constante de Monod multiplicada por la constante inicial de A más la relación A sobre C multiplicada por la concentración inicial de C menos la constante de Monod. Tomando en cuenta para el diseño perfecto o apropiado de un reactor, encontrar o conocer la velocidad máxima. Importante para obtener la ecuación apropiada del diseño, conocer la concentración de A a velocidad máxima previamente. Usando la ecuación de diseño de un reactor intermitente e integrando esta ecuación podemos obtener una relación que nos ayuda a conocer el tiempo de reacción. Si en dado caso que ocurra retardo, podemos sumar el tiempo de retardo a los tiempos previamente obtenidos y así tener el tiempo total. También la ecuación de Monod se puede escribir en función de la concentración de R utilizando la ecuación 28.4 dada en el capítulo anterior. Vemos en la figura 29.1 que se grafica en la primera parte la concentración de C versus el tiempo. Nos da una curva donde vemos que al principio es exponencial, en el término medio va perdiendo la forma exponencial y al final vemos el agotamiento de la línea. En la segunda gráfica mostrada en esta figura tenemos la curva dada por la relación 1 sobre velocidad de reacción de C versus la concentración de A, graficando desde la concentración de A final hasta la concentración de A inicial. Aquí obtenemos dos curvas donde el área bajo la curva nos puede dar el tiempo de reacción. En la figura 29.2 tenemos una curva donde vemos que 29.2 vemos una recta que nos muestra la evolución de las constantes las constantes involucradas en la ecuación de Monod y tenemos que la pendiente de esta recta es m sobre k y la coordenada en el origen es m más 1 sobre k. En el ejemplo 29.2 vemos una situación ampliada del ejemplo 29.1 donde se utiliza un reactor de flujo pistón y te pide encontrar la configuración óptima en la condición del volumen del flujo pistón igual a 3 y el flujo volumétrico igual a 2 y el volumen del reactor igual a 2 y el flujo igual a 3. En la solución de este obtenemos que n es igual a 2, tau
óptima igual a 1 y tau de arrastre 2 sobre 3. Para la situación A, cuando el caudal de alimentación es bajo, tenemos que tau es igual al volumen del reactor sobre el flujo volumétrico, que sería 1.5, usando los números previamente dados por el ejemplo. Para la situación B, cuando el caudal de alimentación es alto, tau, usando la relación volumen del reactor sobre flujo volumétrico, sería igual a 2/3. Este ejemplo nos muestra en la figura E29.2 una relación entre dos reactores de flujo pistón, donde se ve que cuando el flujo volumétrico es igual a 2, es muy cercano al tanque agitado. Y en el reactor B vemos que el tau medio será igual a la velocidad media dividida entre el flujo volumétrico, que sería igual a 1. Comentarios acerca de las operaciones por lote. En resumidas cuentas, podemos comentar lo siguiente sobre las operaciones por lote. Primeramente, el método A es ciertamente el mejor desde cualquier punto de vista, ya que utiliza todos los datos directamente y los representa en forma lineal. Por otro lado, el método B es más tedioso y menos confiable, puesto que requiere calcular derivadas o pendientes a partir de datos experimentales. Para altos valores de la concentración A, es decir, cuando la concentración A es mayor que la constante de Monod, esta se iguala a 0. Por ello, obtenemos que el radio del núcleo sin reaccionar es igual a la constante de equilibrio por la concentración del núcleo sin reaccionar, por lo que la anterior ecuación de diseño se simplificaría a la constante de equilibrio del tiempo de conversión para flujo pistón es igual al logaritmo natural de la concentración del núcleo sin reaccionar entre la concentración del núcleo sin reaccionar a la entrada. Al graficar esto, obtenemos una curva de crecimiento exponencial. Para valores bajos de la concentración A, es decir, cuando la concentración A es menor que la constante de Monod, esto hace que la ecuación de Monod se transforme en un proceso autocatalítico, reduciendo la ecuación de diseño a lo siguiente. KTP es igual a la constante de Monod entre la concentración de A a la entrada más A entre C por la concentración del núcleo sin reaccionar a la entrada, multiplicado por el logaritmo natural de la concentración de A a la entrada por la concentración del núcleo sin reaccionar entre la concentración de A por la concentración del núcleo sin reaccionar a la entrada. Esto, como gráfica, da una curva de crecimiento en forma de S. Para valores muy altos de la concentración del núcleo sin reaccionar, simplemente no puede aplicarse la ecuación de Monod sin inhibición por producto, ya que incluso si hay suficiente alimento, las células se amontonarían unas sobre otras y el crecimiento disminuiría y terminaría por detenerse en algún momento. Es difícil también intentar evaluar las constantes de la ecuación de Monod a partir de datos obtenidos en un reactor intermitente o de flujo pistón, debido a la naturaleza del mismo. Los datos que se obtienen en el reactor de tanque agitado son mucho más simples de interpretar. A continuación, explicaremos el ejemplo 29.3, titulado Glucosa para bacterias E. coli. Y dice: los microbios de E. coli crecen plácidamente en un medio con glucosa, de acuerdo con la cinética de Monod del modo siguiente. El radio del núcleo sin reaccionar es igual a 40 por la concentración de A por la concentración del núcleo sin reaccionar entre la concentración de A más 0.4, teniendo en cuenta que C entre A es igual a 0.1,
y que la concentración de A es igual a kilogramos de glucosa entre metros cúbicos. Determinar el caudal de alimentación de glucosa CA0 igual a 6 kilogramos entre metros cúbicos a un reactor de tanque agitado con un volumen igual a 1 metro cúbico que dará la velocidad máxima de consumo de glucosa y la velocidad máxima de producción de células de E. coli. Primeramente, debemos encontrar la velocidad máxima de consumo de glucosa. Primero se determina y después se utiliza la información que ya tenemos. Y tenemos que el número de reactores, N, es igual a la raíz cuadrada de 1 más la concentración de A a la entrada entre la constante de Monod. Sustituyendo por los valores dados en el problema, tenemos que N es igual a la raíz cuadrada de 1 más 6 entre 0.4, que es igual a 4. Luego tenemos que KT óptimo sería igual al número de reactores entre el número de reactores menos 1. Sustituyendo, esto daría 4 entre 3 igual a 1.33. Luego tenemos el tiempo óptimo, que sería igual a 1.33 entre K, que sería igual a 1.33 entre 4, dando como resultado 0.333 horas. Por último tenemos el volumen óptimo, que sería igual al volumen entre el tiempo óptimo, que sería igual a 1 entre 0.33, dando como resultado 3. Para obtener el caudal de alimentación de la glucosa, utilizamos la siguiente ecuación. El caudal de alimentación sería igual al volumen por la concentración de A a la entrada. Todo esto en condiciones óptimas. Nos quedaría al sustituir que el caudal de alimentación de la glucosa sería igual a 3 por 6. Quedaría como resultado 18 kilogramos por hora. Por tanto, la velocidad máxima de consumo de glucosa es igual a 18 por el número de reactor entre N más 1, que sería igual a 18 por 4 entre 5, dando como resultado 14.4 kilogramos por hora. Por último, y conociendo ya los datos anteriormente, podemos calcular la velocidad máxima de producción de E. coli, siendo esta igual a la velocidad óptima por la concentración del núcleo sin reaccionar óptima. Esto sería igual a 3 que multiplica C entre A por la concentración A a la entrada por el número de reactor entre número de reactor más 1. Al sustituir finalmente, tendríamos que esto sería igual a 3 por 0.1 por 6 por 4 entre 5, siendo esto igual a 1.44 kilogramos por hora. Que agitado es igual a la sumatoria de las concentraciones entre el radio inicial. Sustituyendo el radio inicial de esta ecuación se obtiene lo siguiente. Se obtiene esta ecuación, donde en función de CA, donde K y el tiempo del reactor de tanque agitado es igual a la constante de Monod más la concentración de A entre la concentración de A. O también se puede despejar la concentración de A, que será igual a la concentración de Monod entre la constante de equilibrio por el tiempo
en el tanque del reactor agitado, menos 1. También para la constante y el tiempo del reactor del tanque agitado, mayor que 1, más la constante de Monod entre la concentración de A inicial. Esta expresión fue desarrollada por Monod en el año 1949 y de forma independiente y casi al mismo tiempo por Novick y Szilard en el año 1950 para evaluar las constantes cinéticas a partir de una serie de experimentos en un reactor de tanque agitado. Esta ecuación que tenemos aquí se obtiene la siguiente. El inverso de la concentración de A es igual a la constante de equilibrio entre la constante de Monod por el tiempo del tanque agitado menos la inversa de la constante de Monod. A partir de esta ecuación de diseño se supone demostrar que todo arrastre, tiempo óptimo de procesamiento y velocidad máxima de producción depende de la constante de Monod y de la concentración de A inicial, combinadas de las siguientes formas. El número de reactores será igual a la raíz cuadrada de 1 más la concentración inicial de A entre la constante de Monod. Así, el funcionamiento óptimo de un solo fermentador de tanque agitado ocurre cuando la concentración de A entre la concentración inicial de A es igual a 1 entre el número de reactores más 1. O también la concentración de C entre la concentración de C máxima posible es igual al número de reactores entre el número de reactores más 1. Y también la constante de equilibrio por el tiempo óptimo del reactor del tanque agitado es igual al número de reactores entre el número de reactores menos 1. El arrastre ocurre de la siguiente manera. Cuando la constante por el tiempo de arrastre es igual al número de reactores al cuadrado entre el número de reactores al cuadrado más 1. La alimentación que no contiene células, la ecuación de Monod de la primera ecuación que teníamos, esta, junto con la ecuación de diseño del reactor de flujo de la otra. Continuando con nuestra exposición, hoy yo les voy a hablar sobre las operaciones óptimas de los fermentadores. Con una cinética de Mott y sin inhibición, en un alimento dado, se tiene una curva en forma de U como la que se muestra aquí, y se grafica la inversión de la velocidad versus la concentración. Para esta forma de la velocidad-concentración deberá operarse de las siguientes formas. Primero, para alcanzar cualquier punto entre A y B se opera A comparte en la alimentación de un tanque agitado y se mezcla con el resto de la alimentación. Y segundo, que para alcanzar cualquier punto entre A y 0 se va directamente a un punto A en el tanque agitado y entonces se cambia a un flujo pistón más allá de A. Véase como ejemplo 29.1 que tiene como título los reactores de tanque agitado con cinética tipo Monod. Dice así: es importante, el principio de optimización anterior se ilustra sugiriendo
cómo hacer funcionar de la mejor forma posible varias combinaciones de reactores de tanque agitado para una fermentación que sigue una cinética mod y donde la constante de la velocidad de la reacción es 2, la concentración de la entrada es 3, la concentración Monod, la constante de Monod es igual a 1, que la relación de C sobre A es igual a 1, o mejor dicho, las células formadas entre el alimento utilizado es igual a 1 y que el volumen del reactor del tanque agitado es igual a 1 para cada uno de estos. En todas las cantidades se expresa en unidades consistentes. Se consideran por separado los siguientes arreglos: que un solo reactor de tanque agitado con un flujo volumétrico de alimentación igual a 3. Un solo reactor con un flujo volumétrico de 1. Un solo reactor de tanque agitado con un flujo volumétrico de 1/3. 2 reactores de tanque agitado con un flujo volumétrico de 3. 2 reactores de tanque agitado con un flujo volumétrico de 1.5 y por último 2 reactores de tanque agitado con un flujo volumétrico de 0.5. Cabe destacar que no hay que calcular la concentración de la salida de A o la de C. Para la solución, los preliminares que tenemos que tener en cuenta son que por las reglas de optimización para las reacciones en el reactor de tanque agitado, se tiene que utilizar las ecuaciones 9 y 10, en la cual nos dice la 9 que el número de reactores del tanque agitado del mismo tamaño en serie es igual a la raíz cuadrada de 1 más la concentración inicial sobre la constante de Monod. Esto nos da un valor de raíz de 4. La raíz de 4 es igual a 2. Después se utiliza la ecuación 10 que te dice que K es la constante de la velocidad de la reacción, conversión del tiempo para la conversión completa de una partícula del reactivo en un producto en la optimización de un tanque agitado, es igual al número de reactores en el tanque agitado al cuadrado entre el número de tanque agitado menos 1 por K. ¿Por qué por la constante? Porque lo que necesitamos determinar es el tiempo para la conversión y como ya tenemos la constante que es igual a 2, se despeja de la ecuación y tenemos por consiguiente que el número de tanques de agitado del mismo tamaño en serie es igual a 4 sobre el número de tanques al cuadrado menos 1 por la constante, que eso es igual a 2/3. Tenemos como deducción A que el caudal de alimentación alto del reactor único con un flujo volumétrico de 3, si toda la alimentación se introduce en el tanque agitado, el tiempo promedio de residencia es igual a B sobre el flujo volumétrico, que es igual a 1/3. Es muy corto y las células no permanecen en el reactor el tiempo suficiente y serán arrastradas al exterior. Así, la solución es hacer un bypass con una parte de la alimentación y dejar que el reactor opere en su óptimo, como se muestra en la figura a continuación. La segunda respuesta, el caudal de alimentación intermedio, el reactor único con un flujo volumétrico igual a 1. En este caso, si se toma la alimentación, pasa a través del reactor
el tiempo de residencia es igual a 1. Es óptimo, por lo que el reactor debe operarse en estas condiciones. La primera imagen, esta, es la deducción de la primera incógnita que nos decía el ejercicio. Este es de la segunda. La tercera, que es esta, tiene un volumen de un